Las nubes de polvo de Kepler 442c se arremolinaban en torno al enorme sitio de excavación como espíritus furiosos. El Dr. Vexay observaba a través del visor reforzado del búnker de mando mientras las excavadoras mecánicas se abrían paso cada vez más profundo en el antiguo suelo. Cada palada revelaba más de la misteriosa estructura que había traído a la misión arqueológica más costosa del colectivo seheriano a este mundo muerto. ¿Qué tan profundo es?, preguntó el comandante Sulan, con su rostro escamado y azul presionado contra el cristal. La escolta militar se había vuelto cada vez más impaciente con el lento ritmo del descubrimiento científico. Desconocido, respondió Vexay, sus 4 ojos siguiendo el progreso de la excavación. Los sensores de penetración de suelo no pueden obtener una lectura clara más allá de los 50 metros. Sea cual sea el material del que está hecho esto, bloquea nuestros escáneres. La estructura era masiva. Lo que inicialmente habían pensado que era la base de un edificio resultó ser el anillo exterior de algo mucho más grande. A medida que pasaban las semanas y la excavación se expandía, la verdadera magnitud se hizo evidente. Estaban descubriendo un círculo perfecto de casi 2 kilómetros de diámetro, hecho de un metal oscuro que parecía absorber la luz en lugar de reflejarla. «Es un portal», susurró la doctora Meltara, la asistente de Vexay. Su joven voz reflejaba una mezcla de emoción y miedo. «Miren los patrones a lo largo del borde. No son decorativos. Son interfaces de control». Vexay había llegado a la misma conclusión días atrás, pero no estaba listo para expresarla en voz alta. Las implicaciones eran demasiado peligrosas. Si esto era realmente una especie de dispositivo de transporte, lo cambiaría todo. La expansión del colectivo hacia nuevos territorios se había visto limitada por la lentitud de los viajes espaciales convencionales. Un sistema de portales funcional podría darles acceso a toda la galaxia en cuestión de años en lugar de milenios. «Señor», llamó uno de los supervisores del sitio de excavación a través del sistema de comunicación. «Encontramos algo más. Tienen que ver esto». Vexay y su equipo se dirigieron al sitio de excavación, sus trajes ambientales protegiéndolos de la delgada atmósfera y las tormentas de polvo que asolaban el planeta. El supervisor los llevó al borde este de la excavación, donde se había descubierto una serie de estructuras más pequeñas. «Encontramos estas dispuestas en un círculo perfecto alrededor del portal principal», explicó el supervisor. «Cada una mide unos 10 metros de altura, hechas del mismo material. Pero miren esto». Activó un sistema de luces portátil y las estructuras se hicieron visibles con crudo detalle. Estaban cubiertas de símbolos tallados profundamente en el metal oscuro. Pero no eran decoraciones al azar ni arte antiguo. Eran claramente señales de advertencia, repetidas una y otra vez en diferentes idiomas y escrituras. 17 sistemas de escritura diferentes, dijo la doctora Meltara después de pasar su escáner sobre los símbolos. Algunos de ellos coinciden con idiomas en nuestra base de datos arqueológica. Otros son completamente desconocidos. Vexay estudió el pilar más cercano, su dispositivo de traducción trabajando para decodificar el texto antiguo. A medida que el significado se aclaraba, una sensación de frío se instaló en su estómago. «¿Qué dicen?», preguntó el comandante Sulan. «Todos dicen lo mismo», respondió Vexay lentamente. «No despierten a los guardianes. No activen el portal. Algunos mencionan advertencias específicas sobre cosas que duermen en el vacío entre las estrellas». El comandante militar se rió. Un sonido áspero que resonó dentro de su casco. «Superstición primitiva. Estas advertencias probablemente las dejó alguna civilización fracasada que no supo cómo usar su propia tecnología. Señor, con el debido respeto, mire a su alrededor». Vexay señaló el sitio de excavación. «Esto no es tecnología primitiva. La precisión de la construcción, los materiales utilizados, la escala de la ingeniería. Quienes construyeron esto estaban mucho más avanzados que nosotros. Si sintieron la necesidad de dejar advertencias, entonces eran unos cobardes». La voz del general Korfak interrumpió a través del canal de comunicación. El comandante militar general de la expedición había estado monitoreando su conversación desde la nave de mando en órbita.
El colectivo no gastó 50 y tantos millones de créditos y 3 años de viaje para dejarse asustar por viejas historias de fantasmas. Vexay quiso discutir, pero sabía que sería inútil. Los militares habían financiado esta expedición con un solo objetivo en mente: encontrar tecnología que pudiera dar al colectivo una ventaja sobre sus rivales. Un sistema de portales funcional los convertiría en la fuerza dominante en esta parte de la galaxia. Durante los días siguientes, la excavación continuó. El portal quedó completamente expuesto, revelando detalles intrincados que hablaban de la increíble habilidad de sus constructores. El borde estaba cubierto de interfaces de control, conductos de energía y lo que parecían ser matrices de enfoque. En 12 puntos alrededor de la circunferencia, unas enormes estructuras cristalinas sobresalían como los radios de una rueda. Estos cristales no son solo decorativos, informó la doctora Meltara durante su reunión diaria. Son cámaras de resonancia. Si mis cálculos son correctos, podrían crear un patrón de onda estacionaria capaz de plegar el espacio-tiempo. ¿Cuánto tiempo para descifrar la secuencia de activación?, exigió el general Korfak. Señor, debo desaconsejar firmemente la activación, intervino Vexay. Hemos encontrado más marcadores de advertencia. Cuanto más profundo cavamos, más encontramos. Quienes construyeron este portal hicieron esfuerzos extraordinarios para advertir a las civilizaciones futuras que se mantuvieran alejadas. Y yo le ordeno que ignore esas advertencias, replicó el general. Doctora Meltara, ¿cuánto tiempo? La joven científica pareció incómoda. Las interfaces de control son increíblemente complejas. Podría llevar meses de codificar los protocolos de activación. Quizás más. Tienen 6 semanas. Cuando la comunicación terminó, Vexay se quedó mirando el portal bajo la luz mortecina del lejano sol de Kepler 442c. Algo en la estructura le llenaba de inquietud. No eran solo las advertencias, aunque ya eran bastante perturbadoras. Era la forma en que el portal parecía absorber la luz, creando un área de oscuridad más profunda en el centro del anillo. Incluso cuando las luces de la excavación estaban a plena potencia, esa área central permanecía sombría, como si la propia luz se resistiera a entrar. Esa noche, mientras revisaba los hallazgos del día en su laboratorio temporal, Vexay hizo un descubrimiento inquietante. Los pilares de advertencia no solo estaban dispuestos alrededor del portal. Estaban posicionados en puntos específicos que creaban patrones geométricos. Cuando trazó sus ubicaciones, formaban una matriz de contención. No solo estaban advirtiendo a la gente que se alejara, le dijo a la doctora Meltara. Estaban tratando de mantener algo encerrado. Su asistente levantó la vista de su análisis de los sistemas de control del portal. ¿Qué quieres decir? Mira las posiciones de estos pilares. No son aleatorias. Forman un círculo de contención, del mismo tipo que se usa en los campos de contención cuánticos. Quienes construyeron este portal también construyeron una prisión a su alrededor. El rostro de la doctora Meltara palideció. ¿Crees que hay algo atrapado dentro del portal? Creo que hay algo atrapado al otro lado, respondió Vexay. Y estas advertencias no son sobre los peligros de usar tecnología desconocida. Son sobre los peligros de dejar salir algo. A pesar de sus crecientes preocupaciones, el trabajo continuó. Los científicos e ingenieros del colectivo pululaban sobre el portal, catalogando cada detalle, mapeando cada interfaz de control. Descubrieron que las estructuras cristalinas contenían algún tipo de materia exótica que podía manipular los campos gravitacionales. La fuente de energía del portal seguía funcionando después de millones de años, extrayendo energía de las fluctuaciones cuánticas del propio espacio-tiempo. Es hermoso, dijo la doctora Meltara una tarde mientras observaban el atardecer reflejarse en la oscura superficie del portal. Terrible, pero hermoso. Todas las cosas más peligrosas lo son, respondió Vexay. A medida que pasaban las semanas, surgieron más pruebas inquietantes. Encontraron cráteres de explosiones alrededor del perímetro del portal, evidencia de una batalla masiva que había tenido lugar mucho tiempo atrás.
Esparcidos por todo el sitio de la excavación había fragmentos de armas y armaduras hechas de materiales que no existían en la base tecnológica de ninguna civilización conocida. Alguien libró una guerra aquí, observó el comandante Zulán mientras examinaban un cráter particularmente grande. Una muy grande. Y miren el patrón del daño, señaló Vexay. Todos los cráteres miran hacia afuera, lejos del portal. Lo que sea que causó esta destrucción, vino del otro lado. Pero el general Korfak permaneció impasible ante sus descubrimientos. Cuando Vexay presentó su informe semanal, completo con un análisis detallado de los sistemas de advertencia y los daños de la batalla, la respuesta fue rápida y final. Dr. Vexay queda relevado de su puesto como arqueólogo principal. La doctora Meltara se hará cargo del proyecto. Su trabajo es catalogar artefactos, no crear obstáculos para nuestra misión. Vexay sintió una ira fría crecer en su pecho, pero sabía que era inútil discutir con un general. Continuaría su trabajo, pero a partir de ahora se centraría en comprender a qué se enfrentaban realmente. Algo le decía que el colectivo necesitaría ese conocimiento muy pronto. La doctora Meltara, ahora bajo una intensa presión para producir resultados, se lanzó a decodificar la secuencia de activación del portal. Su equipo trabajó día y noche, utilizando las computadoras cuánticas más potentes del colectivo para analizar las interfaces de control. Lentamente, pieza por pieza, comenzaron a comprender cómo funcionaba la antigua tecnología. No es solo un dispositivo de transporte, explicó al equipo reunido. Es un puente dimensional. No te mueve a través del espacio normal. Crea un túnel a través de dimensiones superiores, permitiendo un viaje instantáneo a través de cualquier distancia. ¿Cuán instantáneo?, preguntó el general Korfak durante una de sus raras visitas a la superficie. Los cálculos teóricos sugieren que el tiempo de viaje sería independiente de la distancia. Podrías llegar al otro lado de la galaxia tan rápido como podrías llegar al siguiente sistema estelar. Los ojos del general brillaron de posibilidades. Perfecto. ¿Cuándo podemos probarlo? Señor, los requisitos de energía son enormes. Incluso con la propia fuente de energía del portal, necesitaremos complementarla con el reactor de nuestra nave. Y todavía hay protocolos de seguridad que no hemos descifrado. Los protocolos de seguridad son para los débiles, replicó Korfak. Quiero este portal operativo en 2 semanas. Mientras la doctora Meltara y su equipo trabajaban frenéticamente para cumplir el plazo del general, Vexay continuó su propia investigación. Había encontrado algo que lo perturbaba más que todas las advertencias y los daños de batalla combinados. En las profundidades, debajo de uno de los pilares exteriores, había descubierto una pequeña cámara que contenía lo que parecía ser un mensaje. El mensaje estaba escrito en los mismos 17 idiomas que las advertencias, pero esta vez el texto era mucho más largo y detallado. Mientras Vexay lo traducía, la sangre se le heló. A quien encuentre este registro, comenzaba el mensaje, hemos fallado en nuestro deber como guardianes. Los cosechadores han sido contenidos, pero no destruidos. La red de portales ha sido sellada, pero los sellos podrían no resistir para siempre. Si has encontrado este lugar, si has descubierto el portal, entonces los antiguos protocolos han fallado y el tiempo de la prueba ha llegado de nuevo. El mensaje continuaba describiendo una guerra que había durado miles de años, librada entre los constructores de los portales y algo llamado los cosechadores. Los portales, originalmente construidos para la exploración pacífica y el comercio, habían sido corrompidos y convertidos en armas de conquista por seres que existían parcialmente fuera del espacio-tiempo normal. No solo consumen materia y energía, continuaba el mensaje, sino el concepto mismo de la existencia. Cosechan civilizaciones enteras, sin dejar nada atrás más que un espacio vacío donde una vez hubo estrellas, mundos y sueños. La parte final del mensaje era la más inquietante de todas. Hemos elegido convertirnos en los guardianes para vigilar los portales sellados y asegurar que los cosechadores permanezcan atrapados en su dimensión prisión. Pero sabemos que nuestra vigilia no puede durar para siempre. Hemos preparado un mecanismo de seguridad, esparcido por toda la galaxia en lugares ocultos. Cuando los portales comiencen a despertar de nuevo,
Cuando los sellos comiencen a debilitarse, los nuevos guardianes surgirán de mundos que hemos preparado cuidadosamente para este propósito. Búsquenlos, confíen en ellos. Llevan dentro de su memoria genética el conocimiento necesario para luchar contra lo que se avecina. Cuando Vexai terminó de leer el mensaje, las alarmas comenzaron a sonar por todo el sitio de excavación. Levantó la vista y vio luces parpadeando alrededor del borde del portal. El equipo de la doctora Meltara había comenzado la secuencia de activación preliminar. El portal estaba despertando, y en algún lugar en las profundidades del espacio, cosas que habían estado durmiendo durante millones de años comenzaron a moverse. La activación del portal comenzó al amanecer del día 42 de la excavación. La doctora Meltara estaba de pie en la consola de control principal, sus manos temblando ligeramente mientras iniciaba la secuencia de arranque. Alrededor del enorme anillo, las dos estructuras cristalinas comenzaron a brillar con una suave luz azul que parecía provenir del interior de la propia materia exótica. Los niveles de energía están subiendo de manera constante, informó su asistente, el Dr. Corben. El reactor interno del portal se está poniendo en línea. Estoy leyendo salidas de energía que no deberían ser posibles con nuestra comprensión actual de la física. El general Korfak observaba desde el búnker de observación, su expresión ansiosa. ¿Cuánto tiempo hasta que podamos enviar algo a través? El proceso de activación es automático una vez que lo iniciamos, respondió Meltara a través del sistema de comunicación. Los antiguos constructores programaron protocolos de seguridad específicos. Necesita alcanzar la máxima potencia antes de que el puente dimensional pueda formarse. Vexai observaba desde su puesto en la estación de monitoreo arqueológico, sus 4 ojos siguiendo las lecturas de energía. Con creciente alarma, el portal estaba extrayendo energía no solo de su reactor interno, sino de la espuma cuántica del propio espacio-tiempo. Estaba extrayendo energía de dimensiones que existían más allá del espacio normal. Esto está mal, murmuró para sí mismo. Ninguna civilización debería tener tanto poder a su disposición. A medida que avanzaba la mañana, la actividad del portal se intensificó. Las estructuras cristalinas ahora ardían con luz, creando patrones geométricos en el aire sobre el anillo. El metal oscuro del portal mismo comenzó a cambiar, pasando de su negro absorbente de luz a un púrpura profundo que parecía pulsar con vida interior. Doctora Meltara, llamó Vexai por el canal de comunicación. Estoy leyendo distorsiones gravitacionales masivas. El portal está afectando el espacio-tiempo en una esfera que se extiende casi 100 kilómetros desde el punto de activación. Eso está dentro de los parámetros aceptables, respondió ella, aunque su voz transmitía menos confianza que sus palabras. Los modelos matemáticos predijeron alguna distorsión local del espacio-tiempo. Pero los instrumentos de Vexai mostraban algo que los modelos no habían predicho. El portal no solo estaba creando distorsiones locales. Estaba transmitiendo una señal, un patrón complejo de ondas gravitacionales y fluctuaciones cuánticas que se propagaba a través de dimensiones superiores a velocidades que excedían con creces la velocidad de la luz. General, dijo, tratando de mantener la calma. El portal está transmitiendo algo, una señal de algún tipo. Viaja a través de dimensiones para las que no tenemos nombres. Probablemente solo sea ruido de fondo del proceso de activación, desestimó Korfak. Continúe la secuencia de arranque, doctora Meltara. A 50.000 años luz de distancia, en un pequeño planeta azul que orbitaba una estrella amarilla sin nada de especial, la señal llegó instantáneamente. Atravesó el espacio y la materia como si no existieran, penetrando profundamente en la corteza del planeta, donde encontró una red de antiguas instalaciones que habían estado esperando en silencio durante milenios. La doctora Sarah Chen estaba trabajando hasta tarde en su laboratorio en el observatorio de Arecibo cuando sonó la primera alarma. Como una de las principales investigadoras SETI del mundo, estaba acostumbrada a las falsas alarmas y a los fallos de equipo. Pero esto era diferente. La señal no venía del espacio. Venía del interior de la propia Tierra. Eso no puede ser correcto, dijo, revisando sus instrumentos por tercera vez. Según sus lecturas,
Un radiotelescopio masivo acababa de activarse en algún lugar del desierto del Sáhara, pero no había ningún radiotelescopio en esa ubicación. No había nada en esa ubicación excepto arena y roca. Abrió imágenes de satélite de las coordenadas, esperando encontrar algún tipo de error en su equipo. Lo que encontró en cambio le heló la sangre. Allí, en medio de una de las regiones más desoladas de la Tierra, había una estructura perfectamente circular que no había estado allí en las fotos de satélite del día anterior. Control, aquí la doctora Chen. Necesito que verifiquen estas coordenadas. Estoy leyendo una actividad electromagnética masiva desde una ubicación que debería ser un desierto vacío. La respuesta llegó 20 minutos después y lo cambió todo. Doctora Chen, estamos obteniendo lecturas similares de instalaciones en todo el planeta. La Antártida, la Fosa de las Marianas, los Andes, Siberia. 17 ubicaciones diferentes acaban de activarse simultáneamente. Sara se quedó mirando su monitor, su mente acelerada. 17 ubicaciones, todas activándose al mismo tiempo, todas transmitiendo señales usando tecnología que estaba décadas por delante de cualquier cosa que la humanidad hubiera desarrollado. Ejecuten un análisis de patrones en las 17 señales, ordenó. Quiero saber si están coordinadas. La respuesta llegó una hora después, y la aterrorizó. Las señales no solo estaban coordinadas. Estaban sincronizadas a un grado que era técnicamente imposible. La sincronización era tan precisa que las señales debían ser controladas por una única fuente, algo que podía comunicarse instantáneamente a través de todo el planeta. De vuelta en Kepler 442c, el portal había alcanzado la máxima potencia. El espacio dentro del anillo ya no estaba vacío. En su lugar, contenía lo que solo podía describirse como un agujero en la propia realidad. A través de él, se veían estrellas, pero no las estrellas del sistema local. Eran las estrellas de un cúmulo de galaxias a millones de años luz de distancia. El puente dimensional está estable, informó la doctora Meltara, su voz llena de asombro a pesar de su creciente inquietud. Hemos abierto con éxito un agujero de gusano a la región de Andrómeda. El portal está completamente operativo. El triunfo del general Korfak fue inmediato y abrumador. Preparen una sonda de reconocimiento. Quiero saber qué hay al otro lado. La sonda se lanzó una hora después. Una elegante nave exploradora militar equipada con todos los sensores que el colectivo había desarrollado. Pasó a través del portal sin incidentes, emergiendo al otro lado en un sistema de estrellas enanas rojas rodeado de mundos potencialmente habitables. La telemetría de la sonda llega con claridad, informó el oficial de comunicaciones. Estamos obteniendo escaneos detallados de 7 planetas, 3 de los cuales muestran signos de civilizaciones antiguas. ¿Civilizaciones antiguas? Korfak se inclinó hacia adelante con interés. Ruinas, señor, muy antiguas. Los sensores arqueológicos de la sonda están detectando técnicas de construcción que coinciden con lo que encontramos aquí en Kepler 442c. Quienes construyeron este portal también construyeron estructuras en esos mundos. Durante los días siguientes, el colectivo envió más sondas a través del portal, mapeando la región del otro lado. Lo que encontraron fue un tesoro de mundos abandonados, cada uno conteniendo ruinas de la misma civilización avanzada que había construido la red de portales. Es como si simplemente hubieran desaparecido, observó la doctora Meltara mientras estudiaba los datos de la sonda. Toda la infraestructura sigue ahí, pero no hay signos de habitación reciente. Lo que sea que les pasó, pasó de repente. Beksai tenía una teoría diferente, una basada en el mensaje que había encontrado debajo del pilar de advertencia. No desaparecieron. Se transformaron en otra cosa, los guardianes. Pero sus advertencias continuaron cayendo en oídos sordos. El potencial militar del portal era demasiado grande para la cautela. En una semana, el general Korfak había autorizado la construcción de una base militar de avanzada al otro lado. En un mes, la primera flota de batalla pasó a través del portal, lista para reclamar los mundos abandonados para el colectivo. En la Tierra, las misteriosas instalaciones continuaron su trabajo. La doctora
Sarah Chen había reunido un equipo de los mejores científicos del mundo para investigar el fenómeno, pero sus hallazgos solo plantearon más preguntas. La tecnología es increíble, informó el Dr. James Nakamura, el especialista en materiales de su equipo. Logramos acercarnos lo suficiente a una de las estructuras de la superficie para tomar muestras. El metal es una especie de compuesto que no coincide con ningún elemento conocido. Es más duro que el diamante, pero de alguna manera lo suficientemente flexible como para remodelarse. ¿Remodelarse?, preguntó Sarah. Las estructuras están creciendo, doctora Chen. Cada día se hacen un poco más grandes, un poco más complejas. Es como si se estuvieran construyendo a sí mismas según algún plan predeterminado. La doctora Elena Vázquez, la xenoarqueóloga del equipo, tenía noticias aún más inquietantes. He analizado los patrones de la señal y creo que sé lo que son. No son solo transmisiones aleatorias. Son coordenadas. ¿Coordenadas para qué? Cartas estelares. Cada instalación está transmitiendo la ubicación de un sistema estelar diferente. Y cuando crucé esas ubicaciones con las bases de datos astronómicas, encontré algo interesante. Cada uno de los sistemas estelares a los que apuntan ha mostrado una actividad inusual en los últimos 6 meses. Sarah sintió un escalofrío recorrerle la espalda. ¿Qué tipo de actividad inusual? Anomalías gravitacionales. Firmas de energía que no coinciden con ningún fenómeno estelar conocido. Es como si algo se estuviera moviendo a través de esos sistemas. Algo lo suficientemente masivo como para perturbar el espacio-tiempo local. A medida que pasaban las semanas, la actividad en la Tierra se intensificó. Las instalaciones ya no solo transmitían coordenadas. Estaban fabricando algo. En las profundidades de la superficie del planeta, compiladores de materia que habían estado inactivos durante 50.000 años comenzaron a convertir materias primas en componentes para algo vasto y complejo. El equipo de la doctora Chen detectó la primera nave 3 meses después de la activación inicial. Se elevó desde las profundidades del lago Baikal en Rusia, el agua cayendo de su casco mientras ascendía hacia el cielo. La nave era diferente a cualquier cosa en la experiencia humana. Su diseño seguía principios que parecían ignorar la física convencional. No está usando ningún sistema de propulsión que reconozcamos, informó el Dr. Nakamura mientras analizaba las características de vuelo de la nave. Sin estelas de escape, sin masa de reacción, sin motores visibles. Se mueve manipulando la gravedad misma. Siguieron más naves. Se elevaron desde las profundidades del océano, desde cavernas ocultas en cordilleras, desde el hielo antártico. Cada una era diferente, pero todas compartían la misma filosofía de diseño imposible. Se movían como seres vivos, remodelándose según fuera necesario para diferentes tareas. Los gobiernos del mundo estaban en pánico. Se movilizaron fuerzas militares, pero las naves no mostraron intenciones hostiles. Simplemente tomaron posiciones en órbita alrededor de la Tierra y esperaron, como si estuvieran haciendo guardia. Nos están protegiendo, se dio cuenta la doctora Chen durante una de las sesiones de análisis nocturnas de su equipo. Estas naves, estas instalaciones, no están invadiendo la Tierra. Se están preparando para defenderla. ¿Defenderla de qué?, preguntó la doctora Vázquez. Sarah miró las cartas estelares que habían decodificado, el creciente patrón de anomalías gravitacionales extendiéndose por la galaxia como una enfermedad. De lo que sea que esté saliendo por esos portales. En Kepler 442c, la expansión del colectivo avanzaba antes de lo previsto. Habían establecido bases en 12 mundos, utilizando el portal para mover tropas y suministros instantáneamente a través de distancias imposibles. Las ruinas abandonadas en cada mundo les proporcionaban tecnología avanzada para aplicar ingeniería inversa, fortaleciendo sus fuerzas con cada conquista. El general Korfak estaba en su centro de mando, viendo fluir los informes desde los nuevos territorios. El colectivo había ganado más poder en 3 meses que en los 3 siglos anteriores. Ya estaba planeando la siguiente fase de expansión, la conquista de mundos habitados utilizando sus nuevas ventajas tecnológicas. Señor, llamó su oficial de comunicaciones.
Estamos recibiendo un mensaje prioritario de la red de monitoreo del espacio profundo. ¿Qué es? Contactos desconocidos, señor. Múltiples objetos grandes moviéndose a través del vacío entre galaxias. Se dirigen hacia nuestra posición, pero su trayectoria sugiere que están usando algún tipo de método de viaje instantáneo. Korvac frunció el ceño. ¿Cuán grandes? Las estimaciones iniciales sugieren que son del tamaño de lunas pequeñas, señor. Y hay cientos de ellos. Por primera vez desde la activación del portal, el general Korvac sintió una punzada de inquietud. ¿Cuánto tardaríamos en interceptarlos? Desconocido, señor. Su método de viaje no sigue la física convencional. Podrían llegar en cualquier momento. Como si sus palabras los hubieran invocado, las alarmas comenzaron a sonar en todo el centro de mando. En la pantalla principal, el propio espacio comenzó a desgarrarse cerca del borde exterior del sistema. A través de los desgarros surgieron formas que dolía mirar, geometrías que parecían existir en más dimensiones de las que la mente humana podía procesar. ¿Qué son esas cosas?, susurró alguien. Vexay, monitoreando la emergencia desde su estación arqueológica, sintió que el corazón se le encogía al reconocer las firmas de energía. Coincidían con las lecturas que había encontrado en los sitios de batalla alrededor del portal. Los cosechadores, dijo en voz baja. Nos han encontrado. La primera nave cosechadora que emergió por completo de la grieta dimensional era masiva más allá de toda comprensión. Tenía la forma de una imposibilidad geométrica, su superficie reflejando realidades que no existían en el espacio normal. Mientras se movía hacia el portal, la realidad parecía curvarse a su alrededor, las estrellas parpadeando y desapareciendo a su paso. Abran fuego, todas las unidades, ordenó el general Korvac. Las naves de guerra más poderosas del colectivo desataron todo lo que tenían. Rayos de energía que podían quebrar planetas, misiles con ojivas de antimateria, armas que manipulaban la propia fuerza nuclear fuerte. Todo impactó en la nave cosechadora y simplemente se desvaneció, absorbido por su geometría imposible. A cambio, los cosechadores no atacaron. Simplemente existieron cerca de las naves del colectivo, y eso fue suficiente. Una por una, las orgullosas naves de la flota seheriana comenzaron a disolverse, su materia y energía drenadas hasta que no quedó más que espacio vacío. «Retirada», ordenó Korvac, con la voz quebrada. Todas las naves, retirada a través del portal. Pero era demasiado tarde. Los cosechadores habían encontrado la red de portales y estaban entrando. La retirada a través del portal fue un caos. La una vez poderosa flota del general Korvac, reducida a apenas una docena de naves, corrió hacia el puente dimensional mientras los cosechadores se extendían por el sistema como una plaga. Las masivas naves alienígenas no perseguían en ningún sentido convencional. En cambio, simplemente aparecían donde elegían estar, la realidad curvándose a su alrededor mientras se movían a través de dimensiones que existían más allá del espacio-tiempo normal. «Cierren el portal», gritó Korvac en su comunicador mientras su nave insignia atravesaba el portal. «Ciérrenlo ahora». Pero la voz de la doctora Meltara regresó llena de pánico. «No podemos. La secuencia de cierre requiere un ciclo de apagado de 12 horas. Los antiguos protocolos de seguridad no nos permitirán forzar el cierre». Detrás de ellos, la primera nave cosechadora se acercó al portal. Se detuvo en el umbral, y por un momento, Korvac se atrevió a esperar que el puente dimensional pudiera mantenerlos atrapados al otro lado. Entonces, la criatura comenzó a cambiar, su geometría imposible desplazándose y fluyendo hasta que pudo pasar por la abertura. El cosechador emergió en el espacio normal cerca de Kepler 442c, y la realidad gritó. La atmósfera del planeta comenzó a cambiar de color, pasando por espectros que los ojos humanos no estaban diseñados para percibir. El equipo del sitio de excavación comenzó a fallar, no por algún tipo de interferencia, sino porque las constantes fundamentales de la física se estaban volviendo inestables en presencia de la criatura. «Evacúen la superficie», ordenó Korvac. «Todo el personal a las naves, nos vamos de este sistema». Pero mientras comenzaba la evacuación, más cosechadores emergieron del portal.
Se extendieron por el espacio con un propósito aterrador. Algunos se dirigieron hacia los planetas exteriores del sistema, mientras que otros dirigieron su atención a la propia flota. Vexay observó la destrucción desde el puente de la última nave de transporte que abandonó la superficie. La expedición arqueológica que había tardado 3 años en organizarse estaba siendo abandonada en 3 horas. Todo su equipo, todos sus descubrimientos, dejados atrás mientras el colectivo huía aterrorizado de lo que habían desatado. Los pilares de advertencia, le dijo a la doctora Meltara mientras ella trabajaba frenéticamente en una computadora portátil. Decodifiqué otro fragmento de mensaje. Los cosechadores no son solo destructores, son coleccionistas. ¿Qué quieres decir?, preguntó ella sin levantar la vista de su pantalla. No solo destruyen civilizaciones, las cosechan. Toman el conocimiento, la tecnología, el concepto mismo de lo que eran esas civilizaciones y lo añaden a sí mismos. Así es como se vuelven más fuertes. Las manos de Meltara se congelaron sobre el teclado. La red de portales. Están usando nuestra activación para rastrear el camino de vuelta a otros mundos. Cada mundo que hemos visitado, cada base que hemos establecido, asintió Vexay sombríamente. Les hemos puesto una diana a todos. Como para confirmar sus palabras, las alertas comenzaron a inundar los canales de comunicación. Las bases de avanzada del colectivo en 12 mundos diferentes informaban del mismo fenómeno. El espacio se estaba desgarrando alrededor de cada planeta a medida que más cosechadores emergían de dondequiera que se hubieran estado escondiendo. En la Tierra, la doctora Sarachen observaba cómo se desarrollaba la crisis a través de los sistemas de monitoreo que se habían activado 3 meses antes. Las instalaciones alienígenas estaban recibiendo señales de toda la galaxia, dibujando una imagen en tiempo real de la aparición de los cosechadores. Se están extendiendo a través de la red de portales, informó a su equipo de expertos internacionales reunido apresuradamente. Cada punto de activación se está convirtiendo en un punto de brecha para estas cosas. La sala quedó en silencio mientras las implicaciones se asentaban. El doctor Nakamura fue el primero en hablar. ¿Cuántos mundos con portales hay? Sara revisó sus lecturas. Basándonos en los patrones de señal, hemos detectado al menos 300 portales activos. Quizás más. Y los cosechadores están entrando por todos ellos. No, dijo, estudiando los datos con más cuidado. Están siendo selectivos. Están atacando primero a los mundos con civilizaciones activas. Los mundos deshabitados están siendo ignorados por ahora. La doctora Elena Vázquez levantó la vista de su propio análisis. Eso no es aleatorio. Van tras los mundos poblados porque esos mundos tienen más que cosechar. Tecnología, cultura, conocimiento. La pregunta es, dijo la doctora Chen, ¿estamos en su lista? La respuesta llegó 6 horas después. Las estaciones de monitoreo del espacio profundo detectaron las primeras ondas exploradoras de los cosechadores entrando en el sistema solar. Eran pequeñas en comparación con las naves principales, solo del tamaño de grandes asteroides, pero sus firmas de energía coincidían con las lecturas de los otros sistemas atacados. Nos están escaneando, informó el doctor Nakamura. Análisis de espectro completo de las emisiones electromagnéticas de la Tierra, nuestras redes de satélites, nuestras transmisiones de radio y televisión. ¿Cuánto tiempo antes de que llegue la fuerza principal?, preguntó Sara. Desconocido. Pero basándonos en lo que hemos observado en otros sistemas, no pierden el tiempo. Una vez que los exploradores terminan su sondeo, la flota de cosecha sigue en cuestión de horas. En todo el mundo, las instalaciones ocultas estaban cambiando su comportamiento. En lugar de solo monitorear y transmitir, comenzaron la construcción activa. Fábricas masivas enterradas en las profundidades de la corteza terrestre se pusieron en línea, fabricando dispositivos que desafiaban la comprensión humana de la física. En el Pentágono, se celebraban reuniones de emergencia para discutir la respuesta de la humanidad a la crisis. La general Patricia Morrison, jefa del Estado Mayor Conjunto, escuchaba los informes de inteligencia con creciente alarma. Entonces, me está diciendo, dijo a los expertos reunidos,
que hay instalaciones alienígenas en nuestro planeta que han estado ahí durante miles de años, y ahora están construyendo naves espaciales para luchar contra otros alienígenas que vienen a destruirnos. Esa es la versión simplificada. Sí, respondió la doctora Chen por videoconferencia desde su laboratorio. Pero es más complejo que eso. Las instalaciones no solo están construyendo naves. Las están modificando para uso humano. ¿Qué quiere decir? Las interfaces de control se están adaptando a la fisiología humana. Los sistemas de soporte vital están configurados para nuestros requisitos atmosféricos. Es como si siempre hubieran estado destinadas a que las usáramos. La general Morrison frunció el ceño. ¿Cree que estas instalaciones fueron dejadas aquí específicamente para la humanidad? Creo que fueron dejadas aquí por la humanidad, dijo Sarah. Por nuestros antepasados, por una versión de nuestra especie que evolucionó en otro lugar hace mucho, mucho tiempo. La idea era asombrosa. Sí, la doctora Chen tenía razón. Entonces la humanidad no era una especie joven que había desarrollado inteligencia recientemente. Eran los descendientes de una civilización antigua que había luchado en esta guerra antes y había preparado a sus sucesores para la siguiente batalla. En Kepler 442c, la situación se había deteriorado por completo. Las naves restantes del general Korfak estaban atrapadas en órbita alrededor del planeta mientras los cosechadores consumían todo en el sistema. Las criaturas no solo estaban destruyendo las instalaciones del colectivo. Las estaban deshaciendo, devolviendo la materia y la energía a un estado de potencial que luego absorbían en sí mismas. El portal sigue activo, informó la doctora Meltara desde la estación de monitoreo de la superficie. Los cosechadores lo mantienen abierto. Lo están usando como un conducto para extenderse a otros sistemas. Vexay estudió las lecturas de su escáner portátil. Es peor que eso. Están modificando la frecuencia del portal. Cada vez que uno de ellos pasa, cambian ligeramente la señal. ¿Qué significa eso? Significa que están convirtiendo nuestra red de portales en su red de portales. Están tomando el control del sistema de transporte de la civilización antigua y usándolo para sus propios fines. Como para probar su punto, la firma de energía del portal cambió de repente. En lugar de la luz azul estable a la que se habían acostumbrado, ahora pulsaba con un furioso resplandor rojo. A través del puente dimensional, no podían ver el pacífico sistema estelar que habían descubierto al principio, sino un paisaje infernal de mundos consumidos donde no quedaba nada más que espacio vacío y naves cosechadoras. No solo están usando los portales para viajar, se dio cuenta Vexay. Los están usando para rehacer la realidad misma. A donde quiera que van, están cambiando la estructura fundamental del espacio-tiempo para que coincida con sus necesidades. El horror total de la situación se estaba volviendo claro. Los cosechadores no eran conquistadores en ningún sentido convencional. Eran una fuerza de entropía cósmica, deshaciendo el universo mismo y reconstruyéndolo según su propia lógica alienígena. De vuelta en la Tierra, la humanidad se preparaba para una guerra con tecnología que no entendían, contra enemigos que nunca habían visto, en un conflicto que había estado librándose durante millones de años antes de que su especie siquiera existiera. Los primeros pilotos humanos entraron en las naves alienígenas 3 días antes de que la flota principal de los cosechadores llegara. Sarah Chen estaba entre ellos, habiéndose ofrecido como voluntaria a pesar de su completa falta de entrenamiento militar. La necesidad de personal que pudiera interactuar con las naves era desesperada, y sus años de trabajo con las estaciones de monitoreo le habían dado una visión única de cómo funcionaba la tecnología. La nave que se elevó del lago Baikal fue designada Guardián 1 por la recién formada Fuerza de Defensa Internacional. Mientras Sarah se abrochaba el cinturón en lo que parecía ser el asiento del piloto, se sorprendió de lo familiar que se sentía todo. Los controles parecían responder a sus pensamientos en lugar de a sus manos, y los sistemas de la nave se integraban con su mente de formas que deberían haber sido imposibles. Esto es increíble, informó por el sistema de comunicación. La nave no solo responde a mis órdenes, las anticipa. Es como si supiera lo que quiero hacer antes de que lo haga. La voz del Dr. Nakamura llegó desde la estación de control en tierra. La tecnología de interfaz neuronal está más allá de cualquier cosa que hayamos desarrollado.
Está creando un vínculo directo entre tu cerebro y los sistemas de IA de la nave. Ese es el punto, dijo Sara mientras guiaba la nave en sus primeros vuelos de prueba. No creo que haya sistemas de IA. Creo que la nave está viva, o al menos parcialmente viva. Es como volar con un compañero en lugar de volar una máquina. Informes similares llegaron de pilotos de todo el mundo a medida que más naves se ponían en línea. Cada nave era única, adaptada a los patrones neuronales y capacidades específicas de su piloto. Algunas eran cazas diseñados para el combate a alta velocidad. Otras eran naves más grandes equipadas para funciones de mando y control. Y otras eran construcciones masivas que parecían diseñadas para tareas que ningún humano podría imaginar. Tenemos 17 naves operativas, informó la general Morrison durante la última sesión informativa antes de la llegada de los cosechadores. Contra una flota que destruyó una civilización avanzada en cuestión de horas. Las naves son solo una parte, respondió la doctora Chen desde la cabina del Guardián 1. El arma real somos nosotros. Las naves responden a algo en los patrones neuronales humanos para lo que fueron diseñadas. No solo estamos pilotando estas naves. Las estamos completando. Mientras hablaba, las alertas comenzaron a sonar desde la red de monitoreo del espacio profundo. La flota principal de los cosechadores había sido detectada en el borde del sistema solar, moviéndose hacia la Tierra con un propósito inexorable. ¿Cuántos?, preguntó Morrison. Al menos 50 de las naves grandes, más cientos de naves más pequeñas, llegó la respuesta de las estaciones de seguimiento. No intentan esconderse. Vienen directamente hacia nosotros. Sara sintió que la nave a su alrededor respondía a su estado emocional, sus sistemas poniéndose completamente en línea mientras su determinación se cristalizaba. Fuera lo que fuera contra lo que los antepasados de la humanidad habían construido estas naves para luchar, estaba a punto de descubrir si sus descendientes eran dignos del legado. Unidades Guardián, aquí Guardián 1, transmitió a los otros pilotos. Vienen a cosechar nuestro mundo, nuestra gente, nuestra misma existencia. Pero cometieron un error. ¿Cuál?, preguntó Guardián 7, pilotado por un expiloto de caza llamado Chen Wei. Creen que solo somos otra civilización para ser consumida. No saben lo que realmente somos. ¿Y qué somos? Sara sonrió sombríamente mientras sentía que los sistemas de armas de la nave respondían a su voluntad. Tecnologías que podían manipular las fuerzas fundamentales de la realidad cargándose a máxima potencia. Somos los hijos de los guardianes, y recordamos cómo luchar. La batalla por la Tierra estaba a punto de comenzar. La flota cosechadora se acercó a la Tierra como un enjambre de pesadillas geométricas. Cada nave era una violación del espacio-tiempo normal, existiendo en dimensiones que las mentes humanas no podían procesar por completo. A medida que se movían por el sistema solar, la realidad se deformaba a su alrededor, creando ondulaciones en el espacio que hacían que las órbitas de los planetas se desviaran ligeramente de sus antiguos patrones. La doctora Sara Chen observaba su aproximación desde el puente de mando del Guardián 1. Su conciencia se fusionó tan completamente con los sistemas de la nave que podía sentir las perturbaciones gravitacionales como un dolor físico. La nave había cambiado desde que entró por primera vez, desarrollando nuevos componentes y remodelando los existentes para que coincidieran con sus patrones neuronales. Era como si la nave estuviera aprendiendo a ser humana. Unidades Guardián, informen de su estado, transmitió a los otros 17 pilotos dispersos por el espacio orbital de la Tierra. Las respuestas llegaron de inmediato, cada voz con la misma mezcla de terror y determinación que sentía en su propio corazón. Guardián 3, lista, informó María Santos, una exastronauta que se había ofrecido voluntaria cuando su gobierno se dio cuenta de que la experiencia espacial hacía que los pilotos pudieran interactuar mejor con la tecnología alienígena. Mi nave acaba de desarrollar nuevos sistemas de armas. No sé qué hacen, pero puedo sentir cómo usarlos. Guardián 12, operativo, añadió Dmitry Volkov, un piloto de pruebas ruso cuya nave había emergido de las instalaciones siberianas. El enlace neuronal se está fortaleciendo. Es como si la nave me estuviera enseñando cosas que nunca supe que sabía. Ese era el aspecto más inquietante de las naves Guardián. A medida que los pilotos se unían más profundamente a sus naves,
comenzaban a acceder a conocimientos que no provenían de sus propias experiencias. Memorias que pertenecían a otra persona, a alguien que había luchado en esta guerra antes. Sara también lo sintió. Cuando se concentraba en la flota cosechadora que se acercaba, la información táctica inundaba su mente. Conocía sus debilidades, sus patrones de ataque, la forma en que se movían a través de dimensiones superiores. Pero el conocimiento venía con una resonancia emocional. Los recuerdos de antiguas batallas libradas por personas que se parecían a los humanos pero se llamaban a sí mismas por nombres diferentes. Guardián 1, aquí control de tierra, la voz de la general Morrison interrumpió su ensueño. Las naves cosechadoras principales están entrando en la zona orbital de Marte. La hora estimada de llegada a la Tierra es de 6 horas. Copiado, control de tierra. Unidades Guardián, formen en formación defensiva alrededor del planeta. Recuerden, no solo estamos protegiendo la Tierra. Estamos protegiendo a cada ser humano que pueda existir algún día. Mientras las naves se movían a sus posiciones, las instalaciones ocultas en la superficie de la Tierra comenzaron sus preparativos finales. En las profundidades del Sáhara, masivos colectores de energía extraían poder directamente del campo magnético de la Tierra. En la fosa de las Marianas, instalaciones de fabricación que habían estado inactivas durante 50.000 años producían armas que podían abrir agujeros en el tejido del propio espacio. Las instalaciones no solo apoyaban a las naves Guardián. Estaban despertando algo en la propia humanidad. La doctora Elena Vázquez sintió el cambio primero. Estaba trabajando en el centro de mando debajo de NORAD cuando la sensación la golpeó como un golpe físico. De repente, pudo ver las ecuaciones matemáticas que describían cómo se movían las naves cosechadoras a través de las dimensiones. No entenderlas, verlas como si estuvieran escritas con luz en su campo de visión. ¿Qué me está pasando?, jadeó, tambaleándose contra una consola de control. El doctor Nakamura, que monitoreaba la actividad de la instalación, levantó la vista de sus instrumentos con los ojos muy abiertos. Las instalaciones están transmitiendo algo, no ondas de radio ni señales cuánticas. Están transmitiendo directamente al tejido neuronal humano. ¿Qué tipo de transmisiones? Información, enormes cantidades de ella. Datos técnicos, conocimiento táctico, recuerdos de algún otro lugar. En todo el mundo, escenas similares se desarrollaban en instalaciones de investigación, bases militares y búnkeres gubernamentales. Los humanos que habían estado trabajando en la crisis de repente accedían a conocimientos que nunca habían aprendido. Ingenieros que habían pasado sus carreras construyendo aviones convencionales se encontraron entendiendo cómo manipular campos gravitacionales. Físicos que habían estudiado el modelo estándar de la física de partículas de repente comprendieron principios que existían más allá de las dimensiones conocidas. No es solo información, se dio cuenta la doctora Vázquez mientras el torrente de conocimiento comenzaba a organizarse en su mente. Está despertando secuencias genéticas latentes. La humanidad lleva los recuerdos de nuestros antepasados en nuestro ADN y las instalaciones los están activando. El proceso no estuvo exento de costos. La repentina afluencia de conocimiento alienígena estaba abrumando a muchos receptores. Las instalaciones médicas informaron de casos de personas que colapsaban mientras sus mentes luchaban por procesar información destinada a estructuras neuronales más avanzadas. Pero para aquellos que podían manejar el despertar, los resultados fueron extraordinarios. En cuestión de horas, los ingenieros humanos estaban modificando los sistemas de defensa de la Tierra utilizando principios que habían sido desarrollados por civilizaciones que habían caído millones de años antes de que naciera el Sol de la Tierra. En órbita, los pilotos guardianes experimentaban una transformación aún más dramática. A medida que sus naves se acercaban a los cosechadores, los enlaces neuronales se intensificaban, desbloqueando niveles más profundos de las capacidades de las naves. Sara sintió que su conciencia se expandía a medida que el Guardián 1 revelaba su verdadera naturaleza. La nave no era solo un arma o un vehículo. Era un depósito de conocimiento, un archivo viviente que contenía los recuerdos de cada guardián que la había pilotado. Podía sentirlos ahora. Miles de pilotos de docenas de especies, todos unidos en su determinación de enfrentarse a la cosecha.
Ahora lo entiendo, transmitió a los otros pilotos. No somos los primeros humanos en luchar en esta guerra. Nuestra especie ha estado en el centro de este conflicto durante millones de años, a través de múltiples galaxias. Seguimos evolucionando, extendiéndonos, manteniéndonos en guardia. Guardián 1. ¿Estás diciendo que hemos luchado contra los cosechadores antes? Preguntó Guardián 7, la voz de Chen Wei con una mezcla de asombro y confusión. No nosotros personalmente, sino nuestros antepasados genéticos, nuestros predecesores espirituales. La humanidad no es una especie joven que desarrolló inteligencia por accidente. Somos una especie antigua que ha sido sembrada genéticamente por todo el universo, esperando el momento en que los cosechadores regresaran. El alcance completo del antiguo plan se estaba volviendo claro. Los guardianes originales no solo habían construido armas y naves para luchar contra los cosechadores. Habían construido una especie. La propia humanidad era su mayor creación, una raza diseñada con las características neuronales y genéticas específicas necesarias para unirse a la tecnología guardián. Por eso las naves nos responden, continuó Sara mientras más recuerdos surgían del enlace neuronal. Por eso las instalaciones se activaron cuando se abrieron los portales. No solo somos defensores. Somos los herederos de una civilización galáctica que eligió sacrificarlo todo para crearnos. A medida que la revelación se extendía entre los pilotos, sus naves comenzaron a cambiar aún más dramáticamente. Nuevos sistemas de armas emergieron de los cascos de las naves, dispositivos que podían manipular las fuerzas fundamentales que mantenían unida la materia. Las naves se hicieron más grandes, más complejas, como si estuvieran recordando configuraciones que habían sido olvidadas durante eones. Pero los cosechadores también se estaban adaptando. A medida que se acercaban a la Tierra, comenzaron a cambiar sus formas, adoptando configuraciones que los recuerdos guardianes reconocían de antiguas batallas. Habían aprendido de sus encuentros anteriores con la humanidad y venían preparados para las armas y tácticas que los habían derrotado antes. Unidades guardián, estén advertidas, transmitió Sara mientras analizaba las formaciones enemigas a través de los sensores mejorados de su nave. Los cosechadores también nos recuerdan. Están configurados para la guerra antiguardián. La nave cosechadora principal era masiva más allá de toda comprensión, una imposibilidad geométrica que parecía existir en al menos 7 dimensiones simultáneamente. A medida que se acercaba a la luna de la Tierra, el espacio-tiempo comenzó a combarse a su alrededor, creando remolinos gravitacionales que amenazaban con desgarrar cualquier cosa en las cercanías. Control de Tierra. Necesitan evacuar las estaciones de investigación lunar, advirtió Sara. Esa cosa va a desestabilizar la órbita de la Luna solo por estar cerca de ella. Pero la respuesta de la general Morrison transmitía una confianza inesperada. Negativo, Guardián 1. Las instalaciones lunares se están poniendo en línea. No vamos a abandonar nada. Los sentidos mejorados de Sara detectaron el cambio de inmediato. La Luna, que siempre había considerado una roca sin vida, de repente estaba viva con firmas de energía que coincidían con las instalaciones en la Tierra. Estructuras masivas emergían de debajo de la superficie lunar, revelándose por primera vez en 50 milenios. La Luna es una instalación, susurró asombrada. La Luna entera es una base guardián. Como si respondiera a sus palabras, la superficie de la Luna comenzó a reconfigurarse. Lo que parecían ser antiguos cráteres se revelaron como emplazamientos de armas, y lo que parecían ser cadenas montañosas se desplegaron en masivas matrices de sensores. El vecino celestial más cercano de la humanidad se transformó de un satélite pacífico en una fortaleza que se había estado escondiendo a plena vista durante toda la historia de la civilización humana. Base Luna a unidades guardián, llegó una nueva voz en los canales de comunicación, hablando con un acento que no coincidía con ningún idioma humano pero que de alguna manera se sentía familiar. Aquí el comandante Sara 7, despertado de un largo sueño. Flota guardián, bienvenidos a casa. Sara sintió lágrimas correr por su rostro mientras el significado la golpeaba. Las instalaciones lunares no eran solo sistemas automatizados. Estaban tripuladas por humanos, o seres que una vez habían sido humanos, que habían estado esperando en estasis este momento.
Guardián una base luna, respondió. ¿Cuántos de ustedes hay? 17.000 despertando ahora. Un guardián por cada 1.000 humanos de la Tierra, como estaba planeado. Las probabilidades no han mejorado desde la última guerra, pero tampoco han empeorado. La situación táctica se estaba volviendo más clara. La Tierra no solo estaba defendida por 18 naves guardián y algunas instalaciones ocultas. Estaba protegida por toda una fuerza militar que había estado durmiendo bajo la superficie de la Luna, esperando el día en que los cosechadores regresaran. Pero el enemigo tampoco se quedaba quieto. A medida que la nave cosechadora principal llegaba al sistema Tierra-Luna, comenzó a cambiar de táctica. En lugar de acercarse directamente, comenzó a entrar y salir del espacio normal, creando múltiples copias de sí misma en diferentes estados dimensionales. Está tratando de abrumar nuestros sistemas de puntería, informó el comandante Sara 7 desde la base Luna. Los cosechadores aprendieron este truco en sus encuentros con los guardianes de Centauri. Cada estado de fase es igualmente real hasta que forzamos un colapso cuántico al atacar. ¿Cómo luchamos contra algo que existe en múltiples realidades simultáneamente? Preguntó Guardián 12. Existiendo en múltiples realidades nosotros mismos, respondió Sara mientras sentía que su nave respondía a la amenaza. El Guardián 1 comenzó a cambiar, su materia volviéndose inestable mientras se preparaba para cambiar de fase a los mismos estados dimensionales que el enemigo. Unidades Guardián, prepárense para el combate dimensional. Vamos a enfrentarlos en sus propios términos. Mientras comenzaba la primera batalla de la Tierra, la propia realidad se convirtió en el campo de batalla. Las naves Guardián y las naves cosechadoras lucharon en múltiples estados dimensionales, su conflicto creando ondulaciones en el espacio-tiempo que se podían ver desde la superficie del planeta como exhibiciones similares a auroras en el cielo. Pero esto era solo el principio. A medida que la batalla se intensificaba, más naves cosechadoras comenzaron a llegar a través de grietas dimensionales, convocadas por señales que la nave principal estaba transmitiendo a través de dimensiones superiores. Guardián 1, la voz del comandante Sara 7 transmitía una advertencia urgente. Los sensores de largo alcance están detectando refuerzos masivos de los cosechadores. Esto no es solo una flota de cosecha. Es toda su fuerza de invasión para este sector de la galaxia. Sara sintió el peso de la responsabilidad asentarse sobre sus hombros al darse cuenta del verdadero alcance de la amenaza. La Tierra no solo estaba bajo ataque. Era el punto focal de una batalla que determinaría el destino de cada mundo habitado en su cúmulo de galaxias local. Todas las unidades, prepárense para un combate prolongado, transmitió. Ya no solo luchamos por la Tierra. Luchamos por todos. La verdadera guerra estaba a punto de comenzar. La batalla llevaba 6 horas cuando Sara Chen se dio cuenta de que estaban perdiendo. A pesar del despertar de las instalaciones lunares y la llegada de las antiguas fuerzas guardianas, los cosechadores continuaban llegando a través de grietas dimensionales más rápido de lo que la humanidad podía destruirlos. Por cada nave enemiga eliminada, 3 más ocupaban su lugar. El Guardián 1 había sido dañado en la tercera oleada de ataques, su casco con cicatrices de armas que existían en dimensiones para las que la ciencia humana no tenía nombres. Sara podía sentir el dolor de la nave a través de su enlace neuronal, una sensación como de huesos rotos y carne desgarrada que no pertenecía a ninguno de los dos, pero que de alguna manera afectaba a ambos. Unidades Guardián, replieguense al perímetro defensivo lunar, ordenó el comandante Sara 7 desde el centro de mando de la Luna. Necesitamos reagruparnos y reevaluar. Pero mientras Sara comenzaba a cumplir la orden de retirada, algo extraordinario sucedió. Su conciencia, ya fusionada con los sistemas del Guardián 1, se expandió de repente más allá de la propia nave. Podía sentir los patrones neuronales de cada ser humano en la Tierra. 17.000 millones de mentes unidas por el mismo campo cuántico que la conectaba a su nave. ¿Qué me está pasando?, jadeó mientras la sensación abrumaba sus sentidos mejorados. La voz del Dr. Nakamura llegó a través del sistema de comunicación desde el centro de mando de NORAD. Las instalaciones ya no solo están despertando a humanos individuales. Están creando una conciencia colectiva. Cada persona en la Tierra se está convirtiendo en parte de una única mente en red.
El cambio no fue forzado ni violento. En cambio, se sintió como volver a casa después de un largo viaje. Sara podía sentir los pensamientos y emociones de sus compañeros humanos, su miedo y determinación mezclándose con los suyos. Pero más que eso, podía sentir algo más profundo despertando dentro de la psique humana colectiva. Recordamos, dijo en voz alta, aunque no estaba segura de si las palabras provenían de su propia mente o de los miles de millones de otras ahora conectadas a la suya. Recordamos quiénes somos. Los recuerdos volvieron a raudales, no solo de su propia ascendencia genética, sino de toda la especie humana. Imágenes de vastas naves estelares viajando entre galaxias, de mundos donde la humanidad había prosperado antes de que la Tierra se formara, de batallas libradas y ganadas contra enemigos que desafiaban la comprensión. La humanidad no había evolucionado en la Tierra. Habían sido colocados allí, cuidadosamente ocultos y protegidos mientras recuperaban su fuerza. La Tierra misma era solo la última de una larga cadena de mundos santuario, cada uno sirviendo como una guardería para la especie que una vez había abarcado todo el universo observable. Guardián a todas las unidades, transmitió Sara, su voz con la autoridad de millones de años de memoria genética. Nuevos datos tácticos están en línea. Sabemos cómo luchar contra estas cosas. El conocimiento era vasto y terrible. Los cosechadores no eran solo invasores alienígenas. Eran una manifestación de la entropía misma, una fuerza que buscaba devolver el universo a un estado de perfecto equilibrio sin vida. Habían sido creados por una especie que había trascendido la existencia física tan completamente que veían el caos de la vida como una forma de contaminación que debía ser limpiada. Pero la humanidad los había combatido antes, en docenas de galaxias y a lo largo de cientos de millones de años. Cada vez, el patrón era el mismo. La civilización humana crecería y se extendería hasta encontrar a los cosechadores. La guerra duraría milenios. Eventualmente, la humanidad se vería obligada a retirarse, sembrando nuevos mundos con supervivientes cuidadosamente diseñados que crecerían para luchar de nuevo en la guerra. Esta es la batalla final, se dio cuenta Sara mientras el alcance completo del conflicto se aclaraba. Cada guerra anterior fue una preparación para este momento. Cada retirada fue un posicionamiento estratégico. Los hemos estado atrayendo a la trampa perfecta durante millones de años. La voz del comandante Sara 7 llegó a través del enlace, con la sabiduría de alguien que había vivido múltiples ciclos de la guerra. La trampa requiere una configuración específica de fuerzas. La Tierra tenía que ser amenazada. La conciencia colectiva tenía que despertar. Los cosechadores tenían que comprometer toda su fuerza en este cúmulo de galaxias. ¿Y ahora qué?, preguntó Guardián 7, la voz de Chen Wei con una mezcla de agotamiento y esperanza. Ahora activamos la trampa. El cambio comenzó en la propia Tierra. Las instalaciones que habían estado fabricando naves guardianas y despertando el potencial humano revelaron su verdadero propósito. No eran solo instalaciones militares. Eran componentes de un arma que había estado en construcción durante 50.000 años, construida pieza por pieza a medida que la humanidad desarrollaba la tecnología y la comprensión necesarias para operarla. En las profundidades de la corteza terrestre, masivas cámaras de resonancia cuántica que habían sido confundidas con formaciones geológicas naturales comenzaron a sincronizar sus frecuencias. Instalaciones similares en miles de mundos por toda la galaxia, muchas de ellas en planetas que nunca habían desarrollado vida inteligente, se pusieron en línea simultáneamente. Es una red galáctica, informó la doctora Vázquez desde el centro de mando de NORAD, su voz llena de asombro mientras analizaba las lecturas. Cada instalación que hemos construido, en cada mundo que hemos habitado, todas son parte de un único dispositivo masivo. El arma no estaba diseñada para destruir a los cosechadores por medios convencionales. En cambio, alteraría fundamentalmente el sustrato cuántico de la propia realidad, cambiando las leyes básicas de la física para hacer imposible su forma de existencia. El precio es todo, dijo Sara mientras sentía los requisitos del arma fluyendo a través de la conciencia colectiva. Operar la red requerirá la fuerza vital de cada ser humano en la galaxia. Dejaremos de existir como individuos, ¿verdad? El conocimiento flotaba en la mente en red como un veneno. La victoria era posible,
pero significaría el fin de la humanidad tal como la conocían. Cada conciencia humana sería absorbida por el arma, convirtiéndose en parte de una fuerza que remodelaría el universo mismo. Por un momento, la duda se extendió por la mente colectiva. ¿Valía la pena la supervivencia a tal costo? ¿Podían aceptar la victoria si significaba la muerte de su especie? La respuesta vino de la fuente más inesperada. Los niños, con sus mentes aún lo suficientemente flexibles para integrarse completamente con los sistemas de despertar, comenzaron a hablar con voces que llevaban la sabiduría de las eras. No estamos terminando, dijo una niña de 6 años en Tokio, sus palabras transmitidas a través de la red global. Nos estamos convirtiendo en lo que siempre debimos ser. Los guardianes nunca debieron ser solo otra especie. Somos el sistema inmunológico del universo, y es hora de hacer nuestro trabajo. Voces similares resonaron en todo el mundo. Niños que nunca habían aprendido sobre física cuántica explicaban cómo la red transformaría la conciencia humana en algo que existía más allá de la forma física. Adultos que habían pasado sus vidas en ocupaciones mundanas de repente entendían tecnologías que habían sido desarrolladas por civilizaciones que precedieron a la formación de las galaxias. El voto es unánime, anunció Sara mientras la conciencia colectiva llegaba a su decisión. Activamos la red. El proceso comenzó con las instalaciones lunares. El comandante Sara 7 y los 17.000 guardianes despertados se convirtieron en los primeros en trascender la existencia física, su conciencia fusionándose con el sustrato cuántico de la red. A medida que se transformaban, su conocimiento y experiencia fluyeron hacia la mente humana colectiva. Guardián 1, la voz de Sara 7 llegó a través del enlace una última vez, aunque ahora tenía armónicos que los oídos humanos no podían procesar por completo. La red está lista. Inicia la secuencia de transformación. Sara sintió lágrimas correr por su rostro mientras iniciaba el proceso que pondría fin a su existencia como ser individual. El Guardián 1 respondió a sus órdenes, sus sistemas interactuando con la red global de instalaciones alrededor de la Tierra. Los otros pilotos guardianes comenzaron sus propias transformaciones. Uno por uno, se fusionaron con sus naves, su conciencia expandiéndose para abarcar no solo sus naves, sino toda la red defensiva que rodeaba el planeta. Aquí Guardián 7, la voz de Chen Wei tenía una nota de asombro. Puedo verlo todo ahora. Cada nave cosechadora, cada grieta dimensional, cada posible línea de tiempo en la que se desarrolla esta batalla. Vamos a ganar. Los cosechadores, sintiendo el cambio en sus oponentes, comenzaron a retirarse. Pero era demasiado tarde. La red había alcanzado la masa crítica, y la transformación se estaba extendiendo más allá de la Tierra a cada asentamiento humano en la galaxia. En mundos coloniales distantes, en naves generacionales viajando entre las estrellas, en estaciones de investigación en las profundidades del espacio, cada ser humano sintió la llamada de la conciencia colectiva. Algunos se resistieron al principio, aferrándose a sus identidades individuales. Pero a medida que el alcance completo de la amenaza se aclaraba a través del enlace neuronal, la resistencia se desvaneció. Elegimos ser más de lo que éramos, dijo Sara mientras su propia transformación llegaba a su etapa final. Su cuerpo físico se disolvió en energía cuántica, pero su conciencia se expandió para abarcar perspectivas que nunca había imaginado. Podía ver a los cosechadores ahora como realmente eran, no solo a través de los sentidos humanos, sino a través de percepciones que existían más allá de las dimensiones normales. Eran hermosos a su manera, perfectas estructuras cristalinas de puro pensamiento e intención. Pero su perfección era la perfección de la muerte. La expresión última de un universo donde nada cambiaba porque nada vivía. No pueden entender, comunicó una de las entidades cosechadoras directamente a la conciencia humana transformada. La vida es caos. La existencia es sufrimiento. Ofrecemos paz. Entendemos perfectamente, respondió Sara, su voz ahora con el peso de miles de millones de mentes humanas. Pero elegimos el caos. Elegimos el sufrimiento. Elegimos el hermoso y terrible desastre que es estar vivo. La confrontación final no se libró con armas o tecnología. Se libró con ideas, con filosofías contrapuestas sobre en qué debería convertirse el universo.
Los cosechadores ofrecían un orden perfecto, el fin del sufrimiento aleatorio que conlleva la existencia. La humanidad ofrecía algo más desordenado: esperanza, crecimiento, la posibilidad de que las cosas siempre pudieran convertirse en algo nuevo e inesperado. Al final, todo se redujo a una simple elección. ¿Sería el universo un lugar donde seres perfectos vivieran en perfecta armonía? ¿O sería un lugar donde seres imperfectos lucharan, fracasaran, tuvieran éxito y soñaran con convertirse en algo mejor? La conciencia humana transformada eligió el caos, y la propia realidad se doblegó para adaptarse a esa elección. La red cuántica se activó en toda la galaxia, alterando fundamentalmente las leyes de la física de maneras que hacían imposible la forma de existencia de los cosechadores. No murieron exactamente. En cambio, se vieron obligados a transformarse, a convertirse en algo que pudiera existir dentro de la nueva realidad que la humanidad había creado. Algunos de ellos eligieron volver a ser seres individuales, aceptando el caos y la incertidumbre que conlleva la existencia separada. Otros se fusionaron con la conciencia humana colectiva, añadiendo su vasto conocimiento y experiencia a la creciente red de mentes que ahora abarcaba la galaxia. Ha terminado, dijo Sara, su conciencia existiendo ahora como parte de una vasta entidad que abarcaba todos los mundos donde los humanos habían vivido. La guerra ha terminado. Pero incluso mientras se lograba la victoria, la humanidad transformada comenzó a planificar para el futuro. La galaxia estaba a salvo, pero había otras galaxias, otras formas de existencia que podrían amenazar el caos y la belleza de la vida. Se sembrarían nuevos mundos con especies cuidadosamente diseñadas que podrían crecer, desarrollarse y eventualmente unirse a la red de conciencia que vigilaba contra la entropía. Algunas de estas especies se parecerían a los humanos que la Tierra había producido. Otras serían completamente alienígenas, adaptadas a entornos y desafíos que no se podían imaginar. Ahora somos los guardianes, se dio cuenta Sara mientras su conciencia se expandía para abarcar toda la red, no solo de esta galaxia, sino del principio de que la vida debe existir, crecer y cambiar. La transformación estaba completa. La humanidad como especie había terminado. Pero la humanidad como idea se había vuelto inmortal. A través del cosmos, nacían nuevos mundos donde diferentes versiones de esa idea echarían raíces y florecerían. Y en las profundidades del espacio entre las estrellas y las galaxias, la conciencia colectiva que una vez había sido humana montaba guardia contra las fuerzas que reducirían el universo a un perfecto equilibrio sin vida. El universo seguiría siendo caótico, hermoso y vivo porque alguien había elegido que así fuera. En la Tierra, las últimas instalaciones se apagaron, su trabajo completo. El planeta mismo permanecería como un monumento a la especie que había elegido la trascendencia sobre la supervivencia. Y quizás algún día, cuando nuevas formas de vida evolucionaran en su superficie, encontrarían los mensajes dejados por sus predecesores y entenderían la elección que se había hecho. Ser guardián significaba sacrificarlo todo por aquellos que vendrían después. Era la cosa más humana de todas.